¿Ya lo vio ahí el anuncio? Y hay un león ahí. No sé por qué hay un león. Creo que es porque el león no es como lo pintan. Aparentemente es así. Bueno, no sé por qué dicen eso tampoco. Pero bueno, vamos a reflexionar el día de hoy sobre ese episodio de Hechos capítulo 5, que es muy raro, ¿no? Porque predicamos un Dios de amor, queremos que la iglesia esté segura en las manos de Dios. Y resulta que a Ananías y Zafira le pasó algo tremendo. Pero tenía que ver con aparentar, ¿no? Aparentar quiere decir querer verme como no soy, ¿no? Y la tendencia a aparentar es un pecado que generalmente es derivado del orgullo, ¿no? El orgullo nos hace que escondamos cosas que como somos y que queremos que la gente nos vea diferente. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos lo que somos y simplemente así nos presentemos delante de Él. Y la gente lo que diga, pues que diga misa, dicen, ¿verdad? Así dicen, porque que diga misa, no sé, deberían decir predicaciones, pero bueno, este, así dicen también que digan misa. Son dichos que no entiendo, pero bueno. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Esto sí lo entendemos a la luz del Espíritu Santo. Pues el pecado de orgullo, lo terrible del pecado de aparentar, que se deriva muchas veces del pecado de orgullo, es que el pecado de orgullo generalmente no es tratado por el Señor, ¿no? El Señor no trata con el pecado de orgullo, muchas gracias, muy amable, sino que el pecado de orgullo se tiene que enfrentar solo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra de Dios dice que el orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces, si eres orgulloso, qué triste, ¿no? Por ahí decía otro, pues súbete a tu orgullo y suicídate. O sea, de ahí aviéntate, ¿no? Porque nadie lo aguantaba. Generalmente una persona orgullosa, una persona falsa, una persona que aparenta algo que no es, pues no es muy agradable. Como siente rechazo de ciertas personas. Hay otros que les encanta estar con esa gente y pues a lo mejor es porque se juntan con alguien igual. Entonces el pecado de orgullo generalmente no es tratado por Dios, porque Dios dice la palabra de Dios que mira de lejos al altivo. Y esto de aparentar es la hipocresía de querer ser o representar lo que no soy, o lo que no siento, ¿verdad? ¿Cuántas veces dices, "Ay, Dios te bendiga"? O sea, como que no sientes, ¿verdad? Pero estás diciendo algo que parece lo contrario. Entonces, qué triste, ¿no? Que haya gente que quiera lograr verse, lograr protagonismo, que me vean a mí. Ese es el problema de la falsedad de las palabras, gestos o acciones que son mentira. Hay personas que tristemente viven así y todos necesitamos realmente, en realidad, o sea, realmente todos necesitamos ser reconocidos, necesitamos sentirnos que valemos, necesitamos sentir que tenemos cierta reputación, ¿verdad? Algo que, que el hombre busca es tener un buen nombre y no es malo, ¿verdad? Pero esto debe ser verdadero, esto debe ser buscado a costa de una realidad que vivo, no de mentiras, ¿no? No de cosas que yo no soy y que quiero aparentar. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hago así, pues puede ser que engañe a muchos, pero no puedo engañar a Dios. Nunca podré agradar a Dios así, con esa actitud. Entonces, quien se levanta solo, pues, va a caer fácil, ¿no? Pero al que es humilde, dice Dios, que Él lo levanta. Y cuando Dios te levanta, nadie te puede quitar de ahí, nadie te puede tumbar de ahí, porque Dios es el que te levantó, ¿no? Entonces, esta es la historia de un matrimonio que quería aparentar lo que no era. Pero su gran problema fue que para engañar a la sociedad, para engañar a la iglesia, que era, bueno, la iglesia no es un club social, pero es muchas veces donde nos movemos socialmente también y no tiene nada de malo, pero quería engañar a la iglesia y escogió hacerlo en el altar de Dios. Esto es algo terrible. En el altar de Dios, o sea, los músicos, los que cantan, los que se suben a algún día a predicar aquí, los que presentan algo para en el altar, es y debe de ser siempre para la gloria de Dios. No debe ser para verme yo, porque si yo vengo pensando más en lo que me voy a poner, voy a buscar un saquito rojo, ¿verdad? Para ponerme hoy, o no sé, buscar algo para llamar la atención. Este, si ese es la motivación es que te vean, pues
vas a ser derribado de ahí, y si no eres derribado es lo peor que te puede pasar, que no te bajes. Donde solo se le da la gloria a Dios, no te metas. Cuando alguien le diga gloria a Dios, dale tu gloria a Dios. Cuando alguien diga, qué bien lo hiciste, qué bárbaro, qué bien te ves, tú dile, pues ha de ser de Dios eso también, porque ni yo puedo hacer eso, ¿no? Y dale siempre la gloria a Dios, para no engañar a Dios. Nadie ha podido engañar a Dios, es imposible, ¿no? Hechos capítulo 5, empieza la historia, les invito a acompañarme a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando digo les invito a acompañarlo, pues vamos a poner de pie delante de la palabra de Dios para también pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, diga junto, así, juntito, con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles y afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento, diga consentimiento. Gracias. Con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto del dinero. Entonces Pedro le dijo, Pedro era el pastor que estaba presidiendo la asamblea, la iglesia, y le dice Pedro, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender la propiedad que tenías, pues era tuya. La decisión de venderla o quedarte con ella era tuya, porque la propiedad era tuya. Y después de venderla, el dinero que ganaste, pues también era tuyo. No tenías por qué regalarlo, no tenías por qué traerlo. Si querías quedarte con él, no tenía nada de malo porque era tuyo. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tu esposo y tú recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también te sacarán a ti cargando. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, habla a nuestros corazones, Señor, para que puedan cambiar, para que puedan, Señor, cuidarse de alguna vez ser así, o para que podamos, Señor, también con el amor tuyo, aconsejar a otros y aprender, Señor, cómo debemos de hacer las cosas delante de ti. Gracias por esta palabra, te pedimos, háblanos en esta noche, Padre, y usa mi vida, Señor, para que sea voz tuya. En el nombre de Jesús te lo pido y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El domingo pasado hablamos de la experiencia trágica de Nadab y Abiú. Estos eran sacerdotes jóvenes, o bueno, más jóvenes que Moisés y Aarón, quienes buscaban protagonismo en el altar, ¿no? Y obviamente, pues, para ellos fue muy trágico. Estaba iniciando el pueblo de Dios. En este caso, estamos hablando de Ananías y Zafira, y estaba iniciando el pueblo espiritual, la iglesia de Dios. Parece que en el inicio Dios es radical y pone los puntos sobre las is para que no haya ninguna duda de lo que Él quiere y de lo que Él siente, ¿no? El protagonismo en el altar es algo que trasciende las dispensaciones. Y entonces tenemos que entender que Ananías y Zafira
pues no estaban hablando, o sea, el tema no es la ofrenda, el tema es el engaño, el protagonismo, el ser reconocidos y usar, sobre todo usar las cosas de Dios para yo ser reconocido, buscar un estatus, buscar una manera de verme y no quedarme atrás con respecto a otras personas, impresionar, aparentar, pues hay gente que pues siempre lo hacemos de alguna u otra manera, pero tenemos que ser lo más sinceros posibles y sobre todo no usar el altar de Dios ni las cosas de Dios ni las FC para adornarme, ¿no? Generalmente cuando alguien en las FC dice, no, pues es que yo no sé orar, no me pongan a orar. ¿Por qué? Pues claro que sabe hablar con Dios, me imagino que en los momentos de estar solo con Dios pues él habla con Dios, pero el problema es que le preocupa el qué dirán. El qué dirán siempre es algo que es un obstáculo y que no me sirve para yo desarrollarme en las cosas que Dios quiere que me desarrolle, ¿no? Entonces, grábatelo, que no te importe lo que haga la gente, lo que piense, lo que diga, sino que te importe o que no te importe más de lo que le importa a Dios, que te importe a ti lo que dice Dios de ti, lo que quiere Dios de ti. Habla con Dios y ora con Dios y haz las cosas para Dios. No te digo que no subas al altar, no te digo que no ores, que no cantes, que no hagas algo, pero siempre hazlo para Dios, ¿no? No compitas, quiere decir, el primer punto es, no compitas por salir en la foto, ¿no? Y obviamente no estoy hablando de ninguna foto, estoy hablando de sobresalir delante de la gente como Ananías y Zafira eran de la iglesia. ¿Sabes? Lo más importante es ser de la iglesia. Todos nosotros, habiendo aceptado a Cristo, somos de la iglesia. No necesitas demostrar nada, no necesitas aparentar nada. No tengo que cantar, no tengo que dar una ofrenda que me vea yo que estoy dando, no tengo que ser maestro, no tengo que ser anciano. Ya si te empiezan a salir canas por ahí, pues vas a ser anciano aunque no quieras, pero no tienes que serlo, eso se da, ¿no? Solo. Y bueno, Dios utiliza tus dones cuando tú te dispones, ¿no? Las capacidades que tienes, las va a usar Él si tú te pones en manos de Dios. No si pones, fíjate bien, te voy a decir algo, no si pones tus dones en manos de Dios, si tú te pones en manos de Dios, ¿no? Porque a veces podemos querer poner los dones en manos de Dios para ser usados. No, yo quiero ponerme en manos de Dios. Ananías y Zafira, como les digo, no tenían que hacer nada, pero ellos no lo veían así. Ellos lo que veían, empezaron a tratar de competir. Y eso pasa cuando tú no estás viendo a Dios, cuando tú estás viendo a los lados, cuando tú estás viendo a ver quién predica, a ver quién ponen a cantar, a ver por qué aquel está recogiendo un papel, por qué aquel está parado en la puerta. Pues párate tú ahí, recoge un papel. No te pongas a decir por qué. No, Hechos 4:33, dice la Nueva Traducción Viviente. Porque algo que nos puede dar una buena idea de lo que estaba pasando. Unos versículos antes, un tiempo antes, o en el tiempo que salió Ananías y Zafira, lo que pasaba era esto. Dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. La iglesia estaba moviéndose, había milagros, había poder, había maravillas. Dios estaba mostrando a todos, estaba creciendo en número. Ya lo habíamos visto del capítulo 2, que cayó el Espíritu Santo. Y dice el 34, que no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero, fíjate bien, empezaron a hacer esto. El apóstol Pedro, ni Juan, ni nadie de ellos se lo pidió, sino que la gente de su corazón lo hacía. Y dice que llevaban el dinero de las propiedades que vendían a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, y aquí viene el primer ejemplo con nombre, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo del ánimo, o hijo de la consolación, dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero bueno, andaba bien animado Bernabé. No sé si animaba a otros. Ándale, vende tú también el terreno que tienes por Bastrop. No te hagas. No es cierto, no creo. No creo. Bernabé, para empezar, dice que era un levita, pertenecía a la tribu de Leví,
y era oriundo de la isla de Chipre, ¿no? Y vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Eso es lo que dice la Biblia, que estaba pasando en esa época, en esa iglesia, donde Ananías y Zafira me imagino que estaban viendo lo que pasaba. Y si ellos no estaban viendo a Dios, muy bien pudo haber su corazón llenado, ser llenado de orgullo, del qué dirán, de porque que nos estamos viendo como que no hacemos nada. Ananías, Ana, muévete a hacer algo. ¿Y tú, Safi? Ana y Safi, ¿verdad? Andaban platicando. ¿Ya viste a Bernabé lo que hizo? Uf, con lo mal que me cae aquel de por sí, que es de los levitas, y todavía se adorna. No tenía que adornarse. ¿Qué presión vamos a tener que vender el terreno que tenemos ahí nosotros? No sé. Llegando le preguntan a Ananías y Zafira, ¿verdad? Si no están en el cielo, bueno, espero que no le pregunte nada. Pero me imagino que dijeron, tenemos que hacer algo. El problema es que no era del corazón de ellos, sino por apariencia. Aparentemente estaban haciendo lo mismo que todos y nadie hubiera tal vez descifrado, ni nadie se hubiera dado cuenta de lo que pasó, como muchas veces nosotros hacemos aparentemente algo y nadie se da cuenta que estamos aparentando, ¿verdad? Qué espirituales nos vemos, qué bonitos nos vemos, pero el problema es del corazón de cada quien. Dice la palabra de Dios que Dios conoce los corazones de cada uno. Y ellos amaban más el dinero y amaban más su autoestima, de cómo lo irán a ver, de cómo se ven ellos, ¿no? Y también amaban la alabanza, pero no para Dios, sino que amaban la alabanza para ellos. Qué triste, ¿no? Que la iglesia haya gente preocupada por servir. Es que yo no sé qué hacer con mis dones. Yo tengo que poner a trabajar mis dones. ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Déjate de preocupar por cómo hacerle. Y abandónate en manos de Dios. Métete en la alabanza y en la adoración. ¿Y sabes qué? Cuando menos pienses, Dios te va a poner a servir. Dios va a usar lo que tienes y se va a servir de eso porque va a ver tu corazón. Pero cuando alguien está muy preocupado porque, oye, pues si yo sé hacer eso, ¿por qué no me ponen a mí? Cuidado, porque entonces parece que estamos preocupándonos por salir adelante nosotros. Pues tú tienes que preocuparte por amar a Dios y por ponerte a la orden de Dios. Generalmente el que se preocupa por servir no está a la orden de Dios, sino está preocupado por él mismo. Tranquilo, dice la palabra de Dios que el evangelio es gozo y paz. Tienes que tener paz. No te preocupes por servir. Sirve ya. Digo, si hay algo que puedas hacer en la iglesia, tienes tiempo y tienes la capacidad, pues hazlo, ¿no? No, yo no voy a recoger eso porque imagínate que se cae algo ahí. ¿Por qué lo voy a recoger? Para eso hay las gentes que sirven aquí. Oiga, hermano, eso. A ver, ¿quién puede venir a recogerlo? Porque yo no soy oficialmente el indicado para recoger. O sea, no, servir es servir. Nosotros debemos ser siervos de Dios. Y no te preocupes por servir. Sirve, porque el que no sirve, no sirve. Pero el que sirve, sirve. ¿Verdad? Ellos subestimaron a Dios. No les importaba tanto servir a Dios, sino ser reconocidos. Y usaron a Dios sin querer o queriendo, no sé. Pero parece que no creían en el poder de Dios. A pesar de que lo veían, esa iglesia se movía en maravillas, en poder de Dios. Y aunque ellos sabían que querían servir a Dios, porque si sirven a Dios se ven bien, no es el camino. Lo que hay que hacer es servir a Dios, porque servir a Dios me hace ver bien. No, hay que servir a Dios porque le amo. Innegablemente, si sirves a Dios, te vas a ver bien. ¿No? Todos lo sabemos. El que sirve a Dios se ve bien. Pero ¿por qué quieres servir a Dios? ¿Porque te ves bien? ¿O porque amas a Dios? Y entonces servir a Dios es una consecuencia, o verte bien es una consecuencia de que amas a Dios.
¿no? Que sea una consecuencia que amamos a Dios, no de que queremos vernos bien. Eso es lo que pasa, eso es todo el rollo, ¿no? Ellos consideraron que querían verse bien y por eso dieron este dinero a la iglesia. El problema es que mintieron a Dios o mintieron a Pedro, pero no estaban mintiéndole a Pedro. Decía, ¿tú crees que me mientes a mí? Yo no soy nadie, yo soy siervo de Dios nada más. Estás mintiendo al Espíritu Santo. Ellos no consideraron que Pedro se iba a dar cuenta y que el Espíritu Santo podía guiar a Pedro a que no estaban dando una ofrenda íntegra, ¿no? O sea, no quería Pedro las ofrendas, sino que quería Pedro lo que Dios quería, un corazón sincero, ¿no? El problema es que querían aparentar y daban lo que no daban, o querían aparentar que daban lo que no estaban dando, una propiedad completa, ¿no? Si ellos se hubieran quedado con esa propiedad, hubiera sido bonito, ¿no? Hubiera sido sincero. Yo quisiera dar una propiedad, pero no me nace del corazón. Bueno, pues ahí quédate tranquilo. Qué bonito que eres sincero, ¿verdad? O bueno, yo quiero dar este dinero, no es lo que costó la propiedad, porque yo me quedé, porque quiero un Trans Am rojo con techo abierto, ¿verdad? No sé para qué lo quiero, ya casi 60 años, ¿verdad? Qué ridículo. Pero quiero hacer el ridículo. Pues qué bueno, cómpratelo, pues es tuyo, tu dinero, viejillo. Pero no tenían por qué caer en esta situación. El problema era del corazón. El problema era que imagínate, un viejillo que quiere verse joven, está aparentando y ni aparenta bien. Pero ese es el problema, ¿no? En la iglesia, Bernabé, entre ellos, había mucha gente que tenía un corazón sincero. Y había gente que tal vez, aparte de Ananías y Zafira, también no tenían un corazón sincero, pero aprendieron bastante y no murieron, porque aprendieron. Porque el corazón, aunque hacían lo mismo Ananías y Bernabé, el corazón era exactamente lo contrario. Bernabé amaba al Señor, Ananías se amaba a él. Bernabé quería hacer bien a la iglesia y quería que se viera bien el Señor. Y Ananías quería verse bien él, ¿no? Y su esposa. Entonces, no lo hacían por amor a Dios, lo hacían por amor propio. Cuando tú hagas algo por amor propio, pues qué bueno que te ames. Pues si no, no te cuidas. Come sano, haz ejercicio y cuídate. Es bueno quererse, ¿no? Pero no es bueno ir a decirle mentiras a Dios. Pues debemos ser cristianos inteligentes, debemos ser personas que saben que Dios es real, que nuestra fe, lo que creemos es real, ¿no? Que vinimos a buscar a Dios y que es más valioso Dios que lo material. No importa lo material, olvídate de eso. Por eso dice el versículo 2, el punto número 2, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos distinguir la diferencia entre un hermano y otro porque el corazón está escondido a nuestros ojos y no debemos de juzgar. No tenemos por qué estar viendo ni cómo hace el otro las cosas, ni por qué hace el otro las cosas. Yo tengo que tener un corazón para Dios y hacer las cosas para Dios. Y ya, tengo que vivir así. Pero Dios nos da discernimiento a veces a los líderes, ¿no? Cuando Él quiere. Cuando no quiere es porque Dios no es chismoso y no anda revelando las cosas de todo mundo, ¿no? Cuando vino el profeta, tenía la barba más larga que yo. Y andaba ahí y unos se asustaban y se escondían y otros se sentaban a mero atrás. Nunca los había visto sentados de allá. Pures, o sea, no te preocupes, Dios no es chismoso, Dios no va a decir algo que no quieres que sepan o que Él no quiere que se sepa. Dios siempre nos hace bien, ¿no? Pero algo que sí debemos de entender es que Dios, no nosotros, pero Dios conoce los pensamientos de todos nosotros y de Él nada se esconde, ¿no? Dice Hebreos 4:13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y Él es a quien rendimos cuentas. ¿Tú lo crees? Si lo crees, entonces siempre eres igual, porque sabes que Dios siempre te está viendo.
Tú actúas diferente delante del pastor y delante de la gente, delante de los de la escuela y delante de los de la iglesia, delante de tu familia y delante de los que no te conocen. ¿Actúas igual o hay diferencia en tu actuar? No, esa es una pregunta que nada más usted se puede responder. Por favor, no hable en voz alta. No. Me acuerdo una vez que andábamos de cacería de patos. Los patos, los gansos y esas aves acuáticas, generalmente la mayoría de las aves tienen un ojo que distingue los colores, ¿no? Por eso es que en la cacería de venados y de otros tipos de ciervos uno puede llevar un chaleco naranja para que lo pueda ver otra persona que le puede disparar, ¿no? Pero en la de los patos no se puede hacer eso. Si te ven un color que no es natural, inmediatamente ellos alzan el vuelo o cambian el rumbo y se van para otro lado, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en una presa chiquita de un rancho que fuimos y nosotros estábamos donde está la cola de la presa, hay un bordo, y entonces estaba escondido con mi papá, vestido todo de verde camuflajeado, esperando los patos. Había que esperar a veces mucho tiempo, pero tenían un ciclo y regresaban volando y cuando se iban a estacionar ahí era donde les podías tirar, ¿no? De repente, enfrente, en el bordo de la presa, iba caminando mi hermanito, ¿no? Tenía como 13 años, yo tenía 10, un inocente niño, una criatura hermosa de 10 años, que estaba con papi, ¿no? Y entonces viene mi hermano y se pone ahí a ver el lago y ahí traía su carabina también y andaba nomás espantando todo. Y me dice, papá, salte, hazle señas, es que él no sabe que estamos aquí. Y ya me salgo yo de donde estábamos escondidos y le hago así, que te vayas, vete. ¿Qué? Que te vayas porque estás espantando. No, hombre, ¿qué te pasa? Tú, ¿qué tal por cuál? Y que ya ves cómo se hablan los hermanos de sabrosos cuando estamos solos. Y mi hermanito pues estaba diciéndome algunas palabras que no eran en lenguas, pero tampoco eran en español. Y me decía que qué me creo, que qué te pasa, hijo de quién sabe qué. Y entonces mi papá pues, estaba aguantándose la risa, pero ya deja la escopeta y sale detrás de mí. Y ya nomás lo saluda y le hace a mi hermano, ok. Y ya se va. Y me acordé, un saludo para mi hermano que a veces nos ve allá en Monterrey. Qué triste que no tengo varios hermanos, así no se puede esconder. Ya sabemos quién es Carlitos. Pero bueno, ya cambió. Hoy es un papá, un abuelo también. Y ya no dice cosas raras. Ya no habla en lenguas así, ¿verdad? Pero me dio mucha risa porque me di cuenta que actuamos diferente delante de papá, ¿no? Y detrás de papá. Y así, a veces nosotros somos, ¿no? Es normal, está en nuestra carne. Y ahí está la raíz de ser sincero o no. Qué bonito que podamos parecer lo mismo enfrente y detrás de nuestros padres, porque lo de menos es el padre, el pastor, el líder de las FC o el hermano de la iglesia. El problema es que Dios siempre te está viendo y que parece actuamos a veces como que no nos estuviera viendo o como que no creemos que nos está viendo. Y me pasa a mí, a veces hermanos vienen y me hacen menso. A veces me hago menso solo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tampoco me gusta andar avergonzando gente. Y a veces oro por los hermanos, ay padre, ojalá que él cambie, ¿verdad? Porque pues, lo de menos es querer engañarme a mí. Pero qué bonito que podamos entender que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. No te salgas de Dios, no. Tú a veces solo te sales, solito por andar aparentando. Y a veces estamos estirando el hilo mucho. No estires tanto el hilo porque se revienta. O sea, estamos bajo la gracia, sí es cierto. Ya no se muere la gente aquí en el altar cuando anda trayendo mentiras. Pero qué bonito que podamos nosotros ser sinceros, ¿sabes? Que podamos realmente decir, Jesús, tú eres mi Señor. Dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero ya no se muere tanto la gente, ¿no? Porque hay muchos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Dice que va a haber muchos. Y hicieron milagros, predicaron, hasta levantaron muertos y cosas así.
Pero dice que realmente el llamarle Señor solamente es por el Espíritu Santo. El problema es que si yo quiero aparentar, no tengo un corazón sincero, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Porque el pecado aleja a Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es lo único que me hace ser vivo. Dios quiere que estemos fusionados y para eso necesitamos un corazón humilde, que esté lejos de toda apariencia. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando en tu vida? ¿No? Siembra humildad y vas a cosechar humildad para que valga la pena nuestro vivir cristiano, que sea algo sincero. Al fin y al cabo es lo mismo lo que hacen, es casi lo mismo lo que hacían Ananías y Bernabé. Dio un buen dinero a la iglesia. El problema no es lo que des, el problema es tu corazón. ¿Cómo lo das? Es lo mismo, pero cuando lo haces para Dios, la diferencia es, ¿lo haces para Dios o lo haces para aparentar, para ti, para tu corazón, para verte bien? Porque quien hace o no lo que ellos hagan, pues a mí qué me importa, pero yo puedo nada más verme a mí. O sea, este es un sermón muy personal. Nadie puede juzgarte porque no te ven. Es algo que tú tienes que ver. Dice Gálatas 6:7, dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción, muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu Santo, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos, hermanos, no te canses de hacer bien. A su debido tiempo, a veces no cosechas luego. Haces bien. Decía alguien, es que no me aman. Por eso yo también le respondo igual, pues nunca vas a recibir amor. Pero haz bien, ámalos. Y a lo mejor no te van a amar luego, pero síguelos amando. Un día vas a cosechar amor y a lo mejor ni de ellos, a lo mejor de otras personas. Pero el problema nunca será tuyo, puede ser del otro. Entonces, así que no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, ¿no? Es lo que dice la NTV. Qué bonito, ¿no? Qué bonita enseñanza. Realmente espero que alguien me diga, qué bien predico. A lo mejor hoy nadie me va a decir eso, por eso me digo solo. ¿Y sabes por qué es bonita? Porque te puede hacer reflexionar y cambiar. O te puede animar. ¿Te acuerdas de Bernabé? Bernabé es hijo de consolación. Te puede animar a seguir, a decir, voy bien. Sí, lo estoy haciendo así, pastor, gloria a Dios. Generalmente todos nosotros, los que no vinieron a lo mejor están batallando con este mensaje, pero ustedes de los que dicen, así es, pastor, amén, vamos bien, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? No me diga tampoco. Bueno, animarnos a seguir bien, nos puede decir cambia este mensaje o animarnos. ¿Por qué? Porque si no vamos así de acuerdo al corazón de Dios, este mensaje, este camino, perdón, no tiene buen final. Ananías y Zafira, no sé si fueron salvos. Dice Gigi Ávila que se murieron y se murieron también espiritualmente. Pero bueno, no sé qué sepa Gigi Ávila, que yo no sé. Yo pienso que se pudieron haber salvado. Llegando allá le preguntamos a Gigi. Bueno, Ananías no sé, ya me puso a dudar Gigi Ávila. Pero la verdad es que Dios... Digo, si por eso nos mandara al infierno, habría muchos que se van al infierno por andar aparentando. Esto es lo más triste que le pasa a muchos, es que no se mueren. ¿No? O sea, pueden aparentar y siguen viviendo. El problema es qué va a pasar después. Porque muchos, dice la Biblia, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echáramos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no? Que muchos no se mueren, sino que siguen y siguen y siguen, como si fueran Energizer. Entonces, ¿por qué no todos se mueren? Punto número 3 y último. Ananías y Zafira murieron como ejemplo al principio de la iglesia.
Podemos ver que el domingo vimos que Nadab y Abiú murieron también como ejemplo, porque estaban empezando el tiempo del pueblo, de la ley, ¿no? Y eso sirve de una señal de Dios, una verdad espiritual, ¿no? Que demuestra de manera física cómo Dios se siente de manera espiritual con los que mienten, con los que no son sinceros. Pues Dios quiere una iglesia pura, santa, viva, pero que no viva. Dios no quiere matar a todos los que están en pecado en la iglesia. Imagínate, pues nadie quiere venir a la iglesia, te mueres ahí. Viviríamos en terror, en temblor. Dios no quiere que vivamos en terror, Dios quiere que vivamos en un temor, así como el de mi hermanito y mío también, porque a mí me tocó estar del lado de papá, pero quién sabe si pasa lo de otro. Y yo estoy del otro lado del borde de la presa, ahí cazando patos. Quién sabe cómo hubiera actuado yo, ¿verdad? Pero Dios quiere que tengamos ese temor reverente. O sea, amamos a nuestros padres, pero actuábamos así, ¿no? Ahora ama a tu Padre Celestial con un temor bonito, con un temor de, papá, no quiero fallarte. Yo sé que estoy contigo, ayúdame a hacerlo bien. Ese es un temor reverente, ¿no? Que da ejemplo, ¿no? Ananías y Zafira, como Nadab y Abiú, sirvieron como ejemplo para que tengamos un temor de Dios. ¿Sabes? El temor de Dios es necesario para la vida cristiana. Para ponerte a adorar aquí es necesario temor de Dios. Para ponerte a adorar aquí sin temor de Dios vas a ser una estrella. Vas a brillar con tu luz, no con la de Dios, con la tuya. Decía un hermano que tenía poco pelo, yo como quiera brillo, hermano. Ahí andamos brillando más o menos. Pero bueno, que podamos brillar con la gloria de Dios y darle la gloria a Dios, eso es cuando nosotros tenemos temor de Dios. Hay que tener temor de Dios, de cómo se sienta Dios, de hacerlo sentir bien. El plan de Dios no es matarnos. ¿Sabes? Ese es el plan del enemigo, robar, matar y destruir. El plan de Dios es que vivamos con Él, que seamos sus hijos, que lo amemos a Él. Dios quiere evitar esas actitudes que tenemos de muerte. O sea, cuando decimos actitudes de muerte es porque la muerte es separación. Dios quiere estar junto con un humilde, con una persona que reconoce que falla, pide perdón. Una persona que no pide perdón es una persona muy falsa. Una persona que no se atreve a ir con el líder y decirle, me caes mal, ayúdame a que me caigas bien. Estás haciendo esto así y así y así, por eso me caes gordo. ¿Y sabes qué va a hacer un líder de Dios? Lo va a abrazar y le va a decir, ayúdame tú, porque si estoy haciendo algo que te caiga gordo, a lo mejor estoy haciendo algo tan mal que necesito que me ayudes porque no me estoy viendo. Y esos dos humildes, el líder y el que fue sincero y le dijo al líder que le cae gordo, esos dos van a crecer. Pero feo, no hay temor de Dios. Cuando hay engaño, cuando hay apariencia, cuando hay una sonrisa por fuera y un odio por dentro. ¡Qué iglesia tan fea! No, hombre, sálganse de ahí, vénganse para acá conmigo. Les estoy hablando con los de la red. Pero la santidad de Dios, el cambiar, el ser sincero, no es para molestarnos. Es para darnos vida. Esa sinceridad y humildad que nos hace ser cercanos entre nosotros, pero a Dios también, porque somos humildes, porque decimos la verdad. Claro, hay que decirla con amor. El plan es que seamos fusionados entre nosotros. Eso es vida. Vida es junto, muerte es separado, ¿no? La muerte, como muchos piensan, se murió el perro y se acabó la rabia. No, eso no existe. O sea, se muere uno y se va con Dios. Y como el cuerpo se queda solo, se pudre. Eso sí existe. Pero el plan de Dios es resucitar ese cuerpo un día y que venga otra vez el espíritu y el alma y vivamos siempre con Dios. Que no nos quedemos podridos y lejos de Dios. Esto es vida, lo contrario a la separación. La verdad, el ser humilde, el reconocer que yo también la riego y todos juntarnos para ser mejores y no entristecer al Espíritu Santo, fíjate, eso no nos conviene.
porque el Espíritu Santo es la única vía de salvación que tenemos, el que nos lleva a reconocer a Cristo, el que nos lleva y nos guía con Cristo. Ellos, Ananías y Zafira, quisieron mentir al Espíritu Santo, estaban tan groseros que fueron hasta la iglesia y ahí mintieron a Pedro, ¿no? Y ahuyentaron de su ser la santidad completamente y el tener feliz a Dios, y no hubo el Espíritu Santo que los trajera ya. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso, no? Entonces, el Espíritu Santo es el que me da convicción para poder entender este mensaje y para poder empezar a cambiar. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para que seamos salvos un día, el día de la redención. Así que quítense de vosotros toda amargura. No reprendas la amargura. O sea, la amargura no es un demonio, tú te la tienes que quitar. Es que ¿por qué estoy tan amargado hoy? Porque no he desayunado, porque no he dormido, pues acuéstate, cena. Y ya cambia. Porque esa gritería y esa murmuración y esa no se reprenden, eso uno tiene que cambiar. Tú cambia, papacito, mamacita. No sé por qué ando así hoy. Quítense de vosotros toda amargura ustedes. Ustedes se quitan el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda esa malicia, toda esa costumbre de decir, el hermano que fue a la iglesia yo creo que anda mal. Porque no, es que esto y esto es pura malicia. Y trae murmuración. ¿Cuántos son murmuradores? Aquí no me digan. ¡Cambia! O sea, la murmuración no se reprende, eso se cambia uno. Entonces, quítense, cuando dice quítense, es ustedes los que tienen que trabajar en sus vidas, yo en la mía también, claro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pensando mal. Así es, porque así es tu papá. Y eso no se quita, no es gripa. Bueno, ya. Entonces dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me lo quito? Pues sean benignos. Sean benignos unos con otros, misericordiosos. Perdona unos a otros, perdónense. A veces hay que perdonar cosas que ni me hicieron. Pues ni modo, perdona todo, hasta lo que no te hicieron. Perdonándoos unos a otros, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Está bien o no? Otra de las razones por las que murieron es que tanto Nadab y Abiú como Ananías y Zafira habían visto muchos milagros, muchas maravillas, muchas cosas de Dios actuando. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios no se mueve en la iglesia con milagros y sanidades y profecías? ¿Qué profecía te va a dar de tu vida privada? Mejor así déjalo. ¿O quieres estar cerca de la presencia viva de Dios? Pues nos mata. Pero si cambiamos, hermanos, Dios se va a mover. Si nosotros nos santificamos, empezamos a quitar de estas cosas de nosotros, a ser sinceros, a no aparentar. La misericordia de Dios hace a veces que no haya tanta presencia de Dios, ni tantos milagros, ni tanto movimiento en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si hay, nos morimos todos. Y no va a haber jóvenes que nos recojan para llevarnos a enterrar. Pero qué bonito que podamos empezar a pensar en esto y pedirle a Dios en su misericordia que cuando estemos preparados Él empiece a hacer milagros y va a empezar a moverse y vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a estar cerca de Dios. Dios no quiere dañarnos, Dios quiere que temamos a Él, que seamos sinceros. Dios es algo serio. Estas muertes causaron, lo que causaron, ¿sabes qué fue? Temor de Dios. Dice el versículo 5 y el 11 del Hechos 15, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el 11, ¿sabes qué dice? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese temor es el que se necesita para que pueda seguir habiendo milagros. Yo no quiero que nadie se nos muera. Quiero mejor que cambiemos. Si hay algo que cambiar y que la obra empiece a mover, el Señor
las cosas, que crezca. Pero el amor de Dios no tiene sentido si no hay temor de Dios. El amor de Dios, la adoración, solo tiene sentido cuando yo temo a Dios. Porque cuando yo temo a Dios y el Señor empieza a hacer cosas, yo sigo dándole gloria a Dios. Pero cuando yo no temo a Dios y el Señor empieza a hacer cosas, yo me creo que yo soy el perpetrador de todos esos milagros y cosas. Y entonces sí, vamos a hacerle un altar al hermano tal, porque él oró y se sanó. Y la hermana tal, ella profetiza y ella, no hombre, conozco hermanos que profetizan y ni vienen a la iglesia. ¿De qué sirve el don? De nada. Los dones no sirven de nada si no hay temor de Dios. Ni te preocupes por tus dones y por tu servicio a Dios si no hay un temor realmente a Dios. Porque el que solo quiere salvación y vida y que me bendiga el Señor y no tiene disposición a cambiar, ese todavía está chiquito, todavía no sabe a qué viene a la iglesia. ¿Cuántos queremos ver milagros y maravillas? ¿Por qué no entramos en una relación con Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Podemos empezar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el pecado es algo serio para ti. Señor, ayúdanos a buscar santidad. Ayúdanos a quitarnos toda malicia de nuestra vida, a juzgar a los demás, a tratar de agradar al hombre, Señor, y que podamos vivir honestamente para ti, Señor. Que podamos confiar solamente en ti, Señor. Tú, Señor, tú, Dios, eres amor, eres misericordia, pero también eres fuego consumidor. Ayúdanos a preguntarnos, no por qué murieron estas personas, Señor, sino por qué estamos vivos nosotros, Señor. Y ayúdanos a acordarnos de esa respuesta tan preciosa que nos das tú, Señor. Y que nos dices, porque yo soy paciente, lento para la ira y grande en misericordia, y yo tengo el objetivo con mi paciencia de que tú cambies y de prepararte como una novia pura, santa y sin mancha para mí, dice el Señor. Padre, tu objetivo es que seamos una novia pura, Señor. Ayúdanos a que nuestro objetivo también sea así, no una novia que engaña, no una novia que no ama suficiente, no una novia que no le importe, Señor, librar, que solo quiera librarse del infierno o librarse, Señor, y vivir una vida tranquila. No, Señor, que recordemos el amor tuyo, Señor, al venir a nuestro mundo, Señor, a morir por nosotros, para darnos una vida en tu presencia, Señor. Que nuestro cristianismo no sea basado en estamos huyendo del infierno, sino estamos queriendo estar contigo, Señor, abrazarte a ti, estar cerca de ti, amarte a ti, y que en el nombre de Jesús tú nos prepares, Señor, para ese día, para estar contigo. En el nombre de Cristo, Padre, yo bendigo, Señor, a cada elemento de esta congregación, Señor. A los que están enfermos, sánalos, Padre. A los que están de viaje, tráelos con bien. A los que están en necesidad, Señor, suple cualquier necesidad que tenga. Pero que todos podamos, Señor, agradarte a ti, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, todo lo hagamos para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.